Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación nuevamente, estar en esta oportunidad que la vida nos está dando de encontrarnos en estas oportunidades con esta pandemia que nos ha encerrado y que nos ha unido en algunos propósitos, en otros nos ha desunido, pero que todos los días nos está dando razones para que encontremos respuestas, para que busquemos algunas preguntas, que nos formulemos algunas interrogantes. Todo esto que está representando pues una experiencia completamente diferente, pues por lo menos para las últimas tres generaciones, yo creo que salvo situaciones tan complicadas como fue la guerra del Golfo Pérsico, quizás Vietnam, algunos movimientos civiles que se pudieron desarrollar, el mundo no había tenido una situación de extrema urgencia como la que estamos viviendo ahora y que pues nos ha llevado a encontrar, a buscar nuevas situaciones de esta naturaleza. Hoy les estoy formulando una pregunta en en esta ocasión en que nos estamos encontrando. Primero, como siempre, muchísimas gracias a quienes ya están en este momento incorporándose, quienes llegarán después, quienes estarán en la grabación. Muchísimas gracias por todas esas oportunidades que me han dado a lo largo de este par de meses en los cuales hemos podido coincidir por esta vía, por la vía de las redes sociales, concretamente del Facebook, aunque posteriormente la replicamos en algunas otras redes en donde tengo presencia. Y bueno, pues creo que ha sido una muy buena oportunidad para abordar temas de gran trascendencia que a todos nos van teniendo alguna significación, a todos nos van teniendo algún reflejo. Y miren qué bueno que está siendo tan tempranera la respuesta. Alicia Esther, ¿qué tal? Buenas noches. Marcos Gerade Budebo dice: Juan, buenas noches, saludos desde Miami, va un saludo hasta allá. Carolina Pérez Manrique, hola. Saludos Omar Butrón, Mari Castro, también saludos a Elba Baltazar y a Eunice Contreras, quienes ya están en este momento en este enlace. Bueno, les decía, les he formulado una pregunta y esto va directamente para los mexicanos que votan, para los mexicanos que están inquietos con todo esto y que va también vinculada con lo que está pasando en los Estados Unidos, porque al final de cuentas hay presidentes que son muy parecidos. Realmente, conforme pasa el tiempo, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador se parecen muchísimo, Bolsonaro en otros tantos, el populismo en toda su expresión en nuestros países. Y les preguntaba, ¿votaron por esto? Y al decirles por esto, les estoy preguntando por lo que se está dando en estos días, en el momento en que uno, por un lado, el presidente López Obrador, que durante toda su campaña habló de regresar al ejército, a los cuarteles, y que bueno, pues ahora no lo está admitiendo, pero un reflejo es que la Guardia Nacional es un fracaso. Estamos ante cifras inéditas en materia de homicidios en México. Se están registrando el número que no se había registrado en toda la historia de México en el número de asesinatos. La Guardia Nacional es un verdadero masacote. Ya no es ni policía federal, no es ni militar, ni civil. Y ahora, pues en esta mezcolanza que se está generando, pues está dando pie para que el ejército se haga funciones de seguridad pública, para lo cual no están preparados los ejércitos y que pues se suponía que era una de las principales propuestas del presidente en turno y que bueno pues está traicionando a una de esas principales propuestas porque su crítica en muchos momentos ha sido para la forma en que se estaba tratando de abatir a los cárteles, al crimen organizado y desorganizado, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto, para que al final de cuentas se esté recurriendo a lo mismo, a las Fuerzas Armadas, para que estén enfrentando todo eso. Pero esto fue lo que ocurrió a principios de semana. Antier se ha producido una noticia que le va a afectar a usted, a mí, a todos los mexicanos, nos va a afectar directamente en el bolsillo. ¿Por qué? Porque se sigue recurriendo a las fórmulas de los años 70 para temas energéticos. Vamos a terminar pagando más por la luz. ¿Por qué? Pues porque se están tomando decisiones erróneas, decisiones equivocadas, que todos los especialistas lo dicen, ni siquiera son unos cuantos. Yo voy a tratar de darles algunos elementos a lo largo de esa transmisión para que tengan alguna información con respecto a todo esto, pero de antemano les puedo advertir que las cosas no vienen para bien.
Y miren, yo estaba reflexionando, la verdad es que hoy por la mañana que ya estaba acumulando información, que ya estaba formulando algunos temas para comentar el día de hoy, decía, bueno, pues ante situaciones como las que vamos a vivir, no nos queda otra más de que hacer por nuestra propia cuenta, enfrentar la vida como se va a venir en los próximos meses, con una crisis económica que va a ser un hecho, que va a ser un problema que vamos a enfrentar el mundo entero va a entrar en una crisis económica, pero algunos países van a resolverla más rápido, otros se van a tardar un poquito más, pero en el caso de países concretamente como México, está observado, pronosticado por la mayoría de los especialistas que será el país de América Latina con mayor impacto por las decisiones que no se están tomando, por aquellas omisiones en las cuales se están incurriendo y por lo que están observando los especialistas que viene en el caso de México. En el caso de otros países, todos los países van a tener decrecimiento en lo que resta del año, pero algunos se ve que el próximo año pudieran tener una salida, lo que se llama en la economía un rebote, que les permitiría de alguna manera recuperar lo que está sucediendo en este momento con esta pandemia que pues a todos nos ha afectado. ¿Por qué nos ha afectado? Porque paralizó la economía. Si se paraliza la economía en todo el mundo, volverle a echar a andar representa muchos problemas. Fíjense, nada más les voy a dar un dato que hoy veía. En el estado de Jalisco, en México, cerca de 3.500 restaurantes van a cerrar para ya no volver a abrir las puertas. Esto implica 3.500 establecimientos. Si quieren, pónganle ustedes que sean empresas chiquitas, en donde estén 4 o 5 personas. Aún así, multiplíquenlas y se darán cuenta cuántas personas se van a quedar sin empleo nada más en ese sector de un estado de la República y están calculando, es lo que están estimando. Y como esto podríamos irnos a otros sectores de la economía en las cuales estamos viendo que se van a cerrar negocios para ya no abrirlos, lo cual va a implicar una pérdida de empleos. Y ustedes saben lo que representa la pérdida del empleo. Yo en algún tiempo, cuando hemos vivido este tipo de crisis como la que vamos a enfrentar y que ya algunos están viviendo, el desempleo es una especie de enfermedad. Si ahorita nos sentimos enfermos con el encierro, nos sentimos ofuscados, sentimos que algo nos falta porque no tenemos el clima de libertades, la libertad de movernos, la libertad de tránsito y sabemos que tenemos que respetar ciertos condicionantes para poder respetar la salud de los demás y la salud propia. Imagínense ustedes cuando los que nunca han vivido el desempleo no saben lo que representa la desesperación de no tener un empleo cuando lo has perdido y que no tienes opciones para poderlo encontrar, para poder encontrarlo nuevamente. Por eso digo que el desempleo es una especie de enfermedad y yo no se la deseo absolutamente a nadie. Quizás por eso he puesto tanto énfasis en este tema. Gracias por estar uniéndonos en esta comunidad que hemos formulado. Como siempre les digo, si les gusta, replíquenlo, inviten a otros para que nos vayamos uniendo en esta situación, en estos temas que nos estamos dando y si van llegando posteriormente, bueno, pues habrá oportunidad de que tengamos la ocasión de estar abordando más temas. Gracias, dice Alicia Esther, no, nunca se refiere a la votación. César Martínez, Delia María, saludos a Sinaloa. Elizabeth Sierra Zarco, Maga de Silva. Maga, ¿cómo están por allá en Tabasco, en donde les ha pegado fuerte esta pandemia? María Antonia, Tony Alcocer, ¿cómo están? ¿Cómo están, mi querida Tony? Muchos saludos hasta Yucatán. Saludos, Lino Naveja, María, bueno, ya Tony Alcocer, ya la saludé, Vicente Herrera, Yasmín Levi, dice, está comentando, me brinqué mucho, déjenme regresar. Tony Alcocer, buenas noches, aquí reportando que en Yucatán la CFE haciendo una vez más de las suyas, duplicando y triplicando su cobro bimestral, aunque nuestros negocios llevan exactamente 2 meses cerrados. No podemos continuar con los brazos cruzados, es indignante. Miren, Tony se encuentra en Yucatán. Yucatán tiene problemas serios para la generación de energía eléctrica. Les voy a comentar así rápido porque luego voy a entrar al detalle. En el caso de la producción de energía eléctrica, era indispensable modernizar completamente el sector para poder asegurar primero el abastecimiento de energía eléctrica, porque en toda la península traen un problema de abastecimiento de energía eléctrica. Tony nos lo puede decir, no hay los suficientes
recursos para poder garantizar la luz en esta zona tan importante del país. Segundo, las tarifas, la única vía por la que pueden bajar es porque cueste menos generarla. Estábamos entrando ya a un sistema de generación de energía limpia que nos estaba permitiendo bajar los costos. Estábamos entrando a una dinámica que este gobierno la está echando para atrás. Se les voy a detallar toda esta información para que alcancen a captar lo que representan las decisiones que están tomándose en este momento. Saludos Raúl Miranda, José Rafael Cárdenas, Marce Naveja, Jenny Morales, también saludos para Ángel Lucio Espinosa. Saludos Coti Torres, Carmen Bustamante, saludos en Estados Unidos, Yola Rodríguez, dice Delia María, Juan María, el día de ayer no me pude conectar, muchas felicidades por el día del maestro. Muchísimas gracias, fuiste un gran maestro, prueba de ello es el cariño que tenemos los exalumnos hacia tu persona, tú siempre atento y siempre te acuerdas de todos, dejaste huella en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y también, fíjense que me pasó ayer algo curioso. Me dediqué a otras actividades, ya como a la 1:30, 2 de la mañana, que estaba cerrando algunos programas en la computadora, se me ocurrió pasar por mi Facebook personal y había un montón de comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que se molestaron con ponerme ahí un saludo, una felicitación. Y pues es lo que yo les decía, la oportunidad es mutua. El haber dado clases es una oportunidad de haber coincidido con muchos seres humanos con los cuales ahora me vuelvo a encontrar. Jenny Morales dice hello, hello. Blanca Leticia, se ve mucho desorden. Podemos tener una ola más grande por tanta euforia por salir. En España los aviones de Iberia llenos. Sí, estuve viendo unas imágenes, Blanca Leticia, de los aviones de Iberia llenos, sin respetar la distancia física. Están desatados. A ver cómo les va en España con todo esto. Tanta euforia por salir. Dice, llenos en China, turistas sin medida de distancia y así nos hace falta conciencia, aunque hemos pasado ya más de 50 días. Di ok, que Dios dice que Dios nos ampare. Sí, también vi esas imágenes, Blanca Leticia, de China, en donde son multitudes las que están caminando sin ningún respeto a las distancias y tremendo. Leti de la Vega, la diferencia es que en otros gobiernos no desapareció ninguna otra rama de la policía, la PGR, la PGJ, la de Caminos, hoy solo la desorganizada Guardia Nacional y el ejército que anteriormente salió en la guerra contra el narco, hoy tiene la libertad de reprimir a la sociedad. Espérense a lo que viene, porque el militar está preparado para la fuerza, está preparado para actuar de manera distinta en cuanto a la seguridad pública. No están preparados para labores policíacas que tienen otra dimensión, otras características. Y bueno, sí, la diferencia, como dice Leti, otros gobiernos están tomando las acciones con de una manera completamente diferente, pero pues ni hablar, eso es lo que está sucediendo. Tony Alcocer dice muchas felicidades atrasadas, pero con todo cariño, un gran maestro, muchas gracias. También agrega Blanca Leticia, saludos, me encanta cómo nos ilustras como el mejor comunicador que yo conozco y con palabras habladas solo con la razón, gracias. También dice Tony, absolutamente cierto, y andan con su cuento de cambios de medidor y es un gran pretexto, tonto por demás. Saludos Rosa Laura Osuna, el saludo es hasta Nuevo México. Alejandra Naveja, saludos a León, Guanajuato. José Manuel Jurado, muchos saludos, maestro, un abrazo. Carlos Guillermo Smite, también saludos. Salvador Naveja y saludos, Rafa Saavedra, hasta Texas. Muchos saludos. Y bueno, les quiero comenzar leyendo una parte, porque les digo que el presidente de Estados Unidos y el de México actúan de una manera irresponsable uno y el otro. Esta pandemia ha roto el telón sobre la idea de que muchas personas a cargo saben lo que están haciendo, dice Obama de su discurso para alumnos graduados. El expresidente Barack Obama, y no estoy diciendo que Obama haya sido buen presidente, estoy haciendo una afirmación con respecto a lo que él dijo, pronunció un discurso virtual de graduación este sábado, el primero de la jornada, dedicado a miles de graduados en colegios y universidades de negros. Más que nada, esta pandemia ha roto completamente el telón sobre la idea de que muchas de las personas al cargo, se está hablando de gobernantes, saben lo que están haciendo. Muchos de ellos ni siquiera fingen estar al cargo.
dijo el expresidente en aparente referencia, no en aparente, en referencia a la Casa Blanca. Se trata de la primera locución a un público nacional desde que se inició la pandemia del coronavirus. Lo que es nuevo es que muchos en su generación que las viejas maneras de hacer las cosas no funcionan, que no importa cuánto dinero hagas si todos alrededor tuyo están con hambre o enfermos, dijo Obama. Se refirió brevemente a las desigualdades en Estados Unidos, en especial para la comunidad afroestadounidense. Dijo que una enfermedad como la que causa el coronavirus hace que se vean las desigualdades en nuestro país, en los Estados Unidos. Imagínense desigualdades en Estados Unidos, el segundo país más rico del mundo, porque ahorita el más rico es China. Dice, en las desigualdades en nuestro país, dice, al ver el desproporcionado impacto del COVID-19 en nuestra comunidad, hace referencia al impacto que el virus ha tenido especialmente en la comunidad negra e hispana de Estados Unidos. Según datos de la Agencia de Salud Pública de Chicago, cerca del 70% de los 140 fallecidos por la enfermedad hasta el martes en su ciudad eran negros, pese a que constituyen solo el 30% de la población, aunque no parezca en el caso de Chicago. Es lo dicho por el expresidente Obama. Y esto me lleva a decirles las cifras del día de hoy, que siguen siendo importantes en México. Las cifras oficiales: tenemos 47.144 contagiados confirmados y el número de muertos pasó de los 5.000. Ya tenemos 5.045 muertos, es decir, 278 más que el día de ayer. Ya no hemos bajado a 200, ¿eh? Y Andrés Manuel López Obrador decía antier que ya en a media semana estaría bajando, estaría desapareciendo. Pues no, 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 la verdad es que no tiene ni idea de cómo se está moviendo esta pandemia. No la ha tenido desde enero, que debió ir preparando al país para este tipo de situaciones. Y miren, les decía, yo tenía toda la intención de hoy proponerles que empezáramos una corriente positiva de cómo irnos hermanando para ir sacando las cosas adelante, cómo irnos dando cuenta de que lo que hagamos por nosotros, por nuestra familia, por nuestro estado, es lo que vamos a poder sacar adelante. Y confiar en que en el caso de México y también en el de Estados Unidos, que los gobernadores hagan lo que los presidentes no van a hacer o que van a hacer muy mal, que van a hacer muy mal porque va a tener consecuencias verdaderamente calamitosas. Miren, voy al tema central, a este tema medular que es lo relativo a la producción de energía eléctrica en México. El día de ayer se determinó por parte del gobierno del presidente López Obrador dejar la responsabilidad, fíjense ustedes, la responsabilidad de la área eléctrica en manos completamente gubernamentales. Esto lo está presentando en un artículo Carlos Loret de Mola, y lo que está diciendo Carlos no es más de que lo que dicen las informaciones. Fíjense, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Suecia, Finlandia pidieron al presidente López Obrador que no lo hiciera y no hizo, lo hizo. De un manotazo se quedó con el monopolio de la generación de energía eléctrica, lo que significa ponerse un peldaño antes de expropiar empresas privadas, y encima el que va a manejar todo esto es el funcionario más cuestionado de su administración, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo escribe en el periódico El Universal. Esto puede tener tres consecuencias graves para los mexicanos, lo que les he venido diciendo: que llegue más caro el recibo de luz, que existan frecuentes apagones en grandes porciones del territorio y que se contamine mucho más el medio ambiente, pues se privilegia la generación de energía eléctrica con carbón y petróleo, paralizando inversiones en energía solar y eólica. Voy a tratar de explicar de una manera lo más sencilla posible esta situación para que me capten por qué la preocupación de este tema. Y este tema no solamente envuelve a México, envuelve al mundo entero. El siglo pasado fue el siglo de las energías fósiles, aquellas energías que sacábamos de las profundidades de la tierra, como el petróleo. Y estas fueron las energías que estuvieron moviendo al mundo, ¿sí? Estuvieron moviendo al mundo durante gran parte y hasta nuestros días. Hasta nuestros días, la mayor parte de los vehículos en el mundo se mueven por combustión, producto de gasolina, que es un derivado del petróleo. El petróleo es
el producto central, el producto medular, del cual se va haciendo un proceso y van saliendo combustibles de diferente índole. Por ejemplo, la turbocina para los aviones, el diésel para las unidades de transporte, normalmente de carga, la gasolina que usamos todos en nuestros vehículos. Eso ha predominado pues por más de un siglo. Al mismo tiempo, toda esta serie de combustibles fósiles se fueron utilizando en la generación de energía eléctrica. ¿Sí? La energía eléctrica, como ustedes saben, se inicia realmente a principios del siglo pasado con los experimentos de Tesla, los experimentos de Edison, que es cuando se empieza a generar la energía eléctrica. Hay por ahí unos documentales muy interesantes que se llaman algo así como constructores del, constructores de la economía o algo así, que se desarrollaron y hablan, entre otros, de Tesla, y es uno de los productores. En todo ese tiempo, en todo el tiempo del principio del siglo pasado, del siglo XX, es cuando se genera el inicio de la energía eléctrica. Y allí viene la aparición de productos como el acero, viene cómo el petróleo empieza a predominar. Pero conforme va pasando el tiempo, el mundo se desarrolla y empieza a cambiar, empieza a especializarse y empiezan a buscarse energías más limpias. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles, como el petróleo, dañan mucho el medio ambiente, generan mucha contaminación. Allí está involucrado el carbón. Entre los productos que genera el petróleo, para no ser tan detallado en esto, está el combustóleo. ¿Sí? Para la generación de energía eléctrica se requiere de mucho combustóleo. En el caso de México, el combustóleo que producimos a través de nuestro petróleo es muy grueso, es un combustóleo bastante corriente. Por lo tanto, para poder generar energía eléctrica de calidad, la Comisión Federal de Electricidad de México tiene que comprar combustóleo de mejor calidad, mezclarlo y de esa manera poder sacar adelante la generación de energía eléctrica. Bueno, desde mucho tiempo atrás, les diría de los últimos 20 años, por cuestiones políticas no se lograba hacer una reforma energética que contemplara el relevo de energías en nuestro país. Y era por razones políticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los partidos no se ponían de acuerdo. No voy a dar nombres de partidos, aunque pudiera darlos para no caer en cuestiones políticas, ¿sí? Con Calderón no se logró la reforma energética que se quería, no la lograron. Con Peña Nieto se logra una reforma energética y por fin se establece la participación de los privados en áreas de la producción de energías. Concretamente, para que ustedes, de las cosas que ya pueden observarse en México, está por ejemplo las gasolinas. Las gasolinas en donde ya los particulares pueden concursar por vender, ¿sí? Y es así como dejamos de tener un monopolio que se llamaba Pemex en todas las gasolineras y ahora ustedes ven Total o ven British Petroleum, ven muchas marcas, Repsol de España. ¿Por qué? Porque se abrió el mercado. Esto fue parte de la reforma. Al mismo tiempo, se hizo una licitación que fueron llamadas rondas. En estas rondas se dio la participación de particulares de todo el mundo y hubo el reconocimiento para México de que se hicieron de una manera limpia. La Organización Internacional de Energía reconoció incluso que se hicieron bien las cosas en México para que entraran privados a explotar, a explorar la energía y empezar el trabajo de energías limpias. Al mismo tiempo ya se estaba abriendo para la exploración de campos petroleros y se estaba dando una competencia muy interesante, pero como nosotros tenemos un monopolio que ha predominado, o dos monopolios que han predominado en la generación de energía, la Comisión Federal de Electricidad y Energía Eléctrica y Pemex en la cuestión de petróleos, todo lo que sea los derivados de petróleos. Entonces, bajo esta situación, se ha venido tomando decisiones en el gobierno de López Obrador para frenar las inversiones. Esto es lo que ha venido sucediendo y bueno, pues ahora, el día de ayer, se toma la decisión de dejar
en manos del gobierno, de la Secretaría de Energía, la responsabilidad total de el tema de energéticos. Voy a seguir con este tema porque es muy complejo y es de una gran importancia para nosotros. O sea, por eso les preguntaba, ¿votaron por esto? ¿Votaron por un señor senil que está encaprichado en hacer cosas que funcionaron hace 40 años y que ya no pertenecen al mundo actual? Que ya no hay en el mundo este tipo de movimientos. ¿Por eso votaron? Pues si votaron por eso, pues felicidades, ¿eh? Porque pues los que no votamos por eso, pues tenemos que resignarnos a lo que está haciendo un gobierno que cada día se equivoca más. Saludos, Carlos Raya, mi estimado Carlos Raya, ya les he hablado de él, es un extraordinario publicista y es un placer que estés aquí de este lado. Omar Iván Cisneros Madrid, ¿qué tal, Omar Iván? Me imagino que eres hijo de Isidro y hermano de Cuauhtémoc, así que un saludo para toda la familia. Jorge Héctor Sanz Cerrada, don Jorge, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo, también un viejo amigo, un conocido de muchos años. Jesús Cruz Leiva, Paola Lizárraga, Paola, ¿cómo estás? Qué gusto. Saludos a Yola Contreras, Yola, qué bueno que anda por aquí. Ella fue compañera en la Cámara de Diputados, fue mi secretaria y un gusto que esté aquí de este lado. Pedro Martínez también, Alicia Esteres, efectivamente desde el bimestre pasado el recibo me llegó triplicado el pago. Esto a pesar de que cambié por focos LEDs, pues sí. Saludos a Alma Sánchez. Bueno, sigo con el tema. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo el mundo? Que las energías limpias, las energías renovables, porque por ejemplo el petróleo es no renovable, ¿sí? El petróleo se calcula que va a tener una vida útil que no va a pasar del 2050, ¿sí? Puedes decir, oye, pero es que el petróleo, como dice López Obrador, ¿no? López Obrador dice, pues el petróleo se saca de la tierra y pues ¿cuánto cuesta? Cuesta sí, eso cuesta. El problema no es que generes 1.000 millones de barriles. México produce cerca de 1.700.000 barriles diarios. El problema no es que tengas muchos o pocos, el problema es lo que te cuesta producirlos, ¿sí? Entonces, hace unos días, aquí mismo ya estábamos en esas transmisiones, hablábamos de que el barril entró a precios negativos, ¿sí? Que había que pagar por sacarlos. Eso era para el mes de mayo. Para el mes de junio recuperó un poco. No sabemos exactamente cuánto nos cuesta producir cada barril en México, pero hay quienes aseguran que cuesta más de $30 cada barril que producimos, ¿sí? Si ahorita está en unos 22 pesos el barril, pues hagan cuentas de lo que perdemos, a pesar de que se hicieron aseguramientos por parte de la Secretaría de Hacienda, porque esos aseguramientos tienen un límite en cuanto a cantidad de barriles y se pagan hasta fin de año. Entonces, a pesar de todo eso, y que digan y que presuman, no, pues es que lo aseguramos. Sí, también lo hicieron los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, eso lo hacen todos los países petroleros. Bueno, entonces en este momento nos cuesta más refinar petróleo que si lo comprara, si no hiciéramos nada, así, si no hiciéramos nada y lo compráramos fuera, sería más conveniente. ¿Por qué? Porque nos costaría menos la pérdida que está sucediendo. Bueno, el problema es ese, que a México le cuesta mucho dinero producir. ¿Por qué? Porque tiene una empresa muy costosa. Pemex es una empresa muy abultada. Es la empresa que tiene el mayor número de trabajadores en el mundo, ¿sí? Puede tener 2 o 3 veces más que Noruega, que es país modelo en la materia. Pero no solamente eso, tiene un contrato colectivo de trabajo muy costoso, muy caro. Entonces, Pemex pudiera ser una empresa viable, sí, pero a lo largo de los años fue acumulando deuda y hoy en día es la empresa más endeudada del mundo. Piensen ustedes, Pemex debe 106.000 millones de dólares. Este gobierno dice, no vamos a pedir prestado. No es cierto, pero bueno, vamos a suponer que no pides prestado. Tienes que pagar el servicio de la deuda. O sea, tienes que pagar los intereses de esos 106.000 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta? Pues eso cuesta pagar el servicio de la deuda de Pemex. Entonces, es una empresa que ya no es viable como está concebida en este momento. ¿Cómo sería negocio Pemex? Cerrando el contrato de trabajo,
disminuyendo el número de trabajadores, reestructurando completamente la empresa para darle vida útil a lo que le queda al petróleo. Es la única manera que pudiera ser. Mire, les mencioné Noruega. En el caso de Noruega, lo que hicieron ellos fue el dinero que iban acumulando, se metieron a las mejores inversiones, buscaron acciones que les han permitido y hoy la empresa noruega de petróleo es la más rica del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una administración sana, una administración de excelencia. Pemex es la empresa más deficitaria del mundo en cuántas petroleras existen. Bueno, a lo mejor le gana a la venezolana porque están en pésimas condiciones y además Venezuela tiene más petróleo que México, pero pues bueno, ya entraríamos a la situación dramática que están viviendo los venezolanos lamentablemente. Bueno, esta situación obligó al mundo a reunirse. ¿Sí? El mundo hizo un acuerdo que se llama el Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene como propósito ir sustituyendo las energías, ¿sí? Ir dejando las energías fósiles para entrar a las energías limpias. México forma parte del Acuerdo de París. Estados Unidos con Obama también lo firmó, pero Trump se está retirando, no se ha retirado del todo, pero se está retirando del Acuerdo de París. México forma parte del Acuerdo de París y el Acuerdo de París obliga a los firmantes a ir haciendo ese cambio de energía. ¿Sí? México es un país altamente rico en energía eólica, que es la que se genera con el viento, ¿sí? Y también energía solar. Ya han visto ustedes celdas por todos lados y se venía dando una tendencia muy favorable, sobre todo en las grandes ciudades, mediante la cual los particulares, yo por ejemplo, no digo, no lo estoy haciendo, pero yo lo pudiera hacer, compraba celdas solares, las ponía en la azotea de mi casa y allí generaba energía que le vendía la Comisión Federal de Electricidad. Esa energía servía para bajar el costo de mi recibo telefónico. Esto no es nuevo, esto ya tiene bastante tiempo y es una energía ya muy desarrollada. Al principio costaba mucho trabajo comprar las celdas, comprar todo el sistema para generar energía solar. Ya estaban bajando los precios, pero todo eso se ha venido complicando porque a este gobierno lo que le interesa es el petróleo, ¿sí? Es decir, estamos regresando al carbón en el caso de México, ¿sí? No hablo de Estados Unidos porque Estados Unidos ahora es el país con mayor cantidad de reservas petroleras en el mundo, pero con una particularidad. Las petroleras en Estados Unidos son privadas, no son del gobierno, o sea, no pertenecen al país. Nosotros sí. Cada peso que pierde Pemex nos cuesta a nosotros los ciudadanos. Cada peso que pierde la Comisión Federal de Electricidad nos cuesta a nosotros los ciudadanos. Esas son las particularidades que no entendemos y por eso es tan importante las decisiones equivocadas que está tomando este gobierno. Más comentarios. Gracias por estar participando. María Luisa Naveja, Gustavo Jiménez. El saludo hasta Querétaro, mi estimado Gus. Nena de la Torre, gracias por estar presente. Rosa Laura, gracias por mantenernos informados. Saludos. Irene Alvarado, saludos. Buenas noches, buenas noches. Juan F. Macías, también muchos saludos. Francisco Moreno. Héctor Huerta. Ah, compadre, ¿a poco estás del otro lado? Aquí anda tu hijo, con frecuencia aparece César. Así que un abrazo, mi querido compadre. Hoy que ya tuviste fútbol, ya los alemanes regresaron, dicen que no había buen sabor de ánimo, de ambiente, pero los alemanes hoy ya tuvieron fútbol. Mi compadre Héctor Huerta es comentarista en ESPN y un periodista muy respetado y respetable, una trayectoria que mucha gente lo conoce, no necesito estar recomendando a Héctor Huerta de lo mucho que ha hecho en el periodismo deportivo. También saludos a Ofelia Naveja, quien está presente. Bueno, les estoy dando esta información y continúo con parte de lo que señala el artículo de Carlos Loret porque me ayuda a reforzar lo que estoy diciendo. También podría ser devastador para el gobierno. El presidente ha justificado esta medida con declaraciones que tienen un tufo contra la inversión extranjera, por lo que se prevé que las empresas afectadas, que son japonesas,
francesas, españolas, italianas lancen una lluvia de demandas contra el gobierno mexicano en tribunales internacionales, argumentando la violación a uno, fíjense nada más, 30 tratados de protección de inversiones. Si ganan los juicios, México tendrá que pagar cantidades de dinero que pondrían contra las cuerdas a las finanzas públicas. ¿Cómo lo hizo el gobierno? Como en las épocas del viejo régimen priista, cuando las más duras medidas económicas se anunciaban en fin de semana, aprovechó la crisis del coronavirus como argumento y ayer, viernes por la noche, publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Aquí está la decisión que les he estado comentando durante esta media hora. La decisión de cambiar las reglas a las empresas que generan energía eléctrica y se la venden a la Comisión Federal de Electricidad. En vez de que el gobierno esté obligado a adquirir la energía eléctrica más barata disponible y luego venderla a los ciudadanos, ahora comprará primero la que genere el propio gobierno, aunque sea, fíjense ustedes, 7 veces más cara en promedio y aunque sea más contaminante. Allí está la información que les he estado dando a conocer con respecto a esta decisión que ha tomado este gobierno. No quiero quedarme nada más con este tema porque me gusta hablarles de muchos asuntos. Les vuelvo a preguntar lo mismo que les planteé al inicio. ¿Por esto votaron? Esta fue la razón por la que votaron por un presidente que toda su campaña dijo que iban a bajar las tarifas de los combustibles, porque eso de que él bajó la gasolina no es cierto, ¿eh? La gasolina bajó de precio porque cayeron los precios internacionales del petróleo, porque de lo contrario estaba subiendo, ¿eh? Estaba subiendo porque los impuestos que pagamos por la gasolina son, pagamos casi 5 pesos por litro de impuestos hasta la fecha. Entonces, bueno, pues, entonces son mentiras, ¿eh? Y en el caso de la energía eléctrica ha subido también. Y va a subir más porque con esta decisión que se está tomando, México estaba logrando los mejores precios en la producción de energía eólica y de energía solar. Estaba logrando muy buenos dividendos. Con esta decisión, muchas empresas van a tener problemas porque no les van a comprar. Van a comprarle primero a Pemex lo que les estaba diciendo, el combustóleo. ¿Por qué? Porque Pemex ya no tiene a quién venderle el combustóleo. Nadie quiere el combustóleo de México. Por lo que les comentaba, es altamente contaminante. Entonces, por esa razón, miren, estoy hablando de muchas cosas que he leído, que me he informado y que lo he hecho porque quería compartirlas con ustedes, ¿sí? El hecho de que tenga la suerte de tener varios cientos, miles de personas que me están escuchando, pues de alguna manera espero estarles dando información, elementos para que nos demos cuenta y que no nos estén dorando la píldora. Miren, hoy López Obrador cumplió con su amenaza de presentar un proyecto económico. Debo decirles que es de vergüenza, créanme que es de pena ajena el hecho de que diga que aprovechando que está la pandemia es proponer un esquema económico, ya se lo he dicho, una persona que ni siquiera aprobó las materias de economía, que no tiene la menor idea de cómo se mueve la economía en el mundo, proponiendo un cambio en los organismos internacionales. Yo no digo que estén perfectos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, no. Pero en este momento, todos los países del mundo tienen que estar pensando en cómo salir de la crisis. No hay otro motivo más preocupante para todos los gobiernos que el resolver el problema que está generando esta pandemia. No hay ningún otro. Entonces, mientras estamos viendo que Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Japón, China, bueno, todo el mundo está proponiendo acciones para poder resolver la situación económica que se está viniendo encima. Nosotros estamos con una situación totalmente absurda y adversa. López Obrador enumera todos sus programas, de los cuales ya les dije, que no dicho por mí, sino dicho por los especialistas, de los 19 programas sociales que López Obrador impulsó, solo 9 contribuyen a combatir la pobreza. Y la amenaza
Se lo he venido diciendo todos los días para que se los graben, ¿eh? La amenaza es que cerca de 11 millones de seres humanos en México van a pasar a la pobreza extrema. Es decir, van a pasar de pobres a muy pobres. Y gente que hoy está en la clase media va a caer en la pobreza. Dicho por los especialistas. ¿Por qué? Porque se van a cerrar muchas empresas. Porque se van a perder cerca de 2 millones de empleos. Nada más por eso. Y 2 millones de empleos en la economía formal. ¿Sí? Multiplíquelos por otros 2 millones de la economía informal. ¿Cuál es la economía informal? Aquellas personas que pierden el empleo y se dedican a vender en un tianguis, se dedican a vender en donde se puede, ponen su puesto de tacos, y que no están dentro de la formalidad, que no están registrados en el Seguro Social. Por lo tanto, pudiera ser, no estoy dando cifras cerradas ni cifras que realmente estén bien sustentadas, pero de acuerdo a los especialistas, bajo este panorama, si perdemos 2 millones de empleos formales ante el Seguro Social y 2 de la economía informal, estaríamos hablando de 4 millones de personas sin un empleo. Y de esas 4 millones, piensen ustedes que son 4 millones de familias que están perdiendo un ingreso. ¿Un ingreso para qué? Para la papa, para el sostenimiento, para resolver los problemas cotidianos con todos los problemas de qué conlleva el grave desempleo. Miren, en Estados Unidos, perdón que les ponga tanto el ejemplo de Estados Unidos, pero es nuestro vecino, es con el que hacemos más negocios, es con el que queremos negociar más. En Estados Unidos el desempleo está en el 16%. Hoy hay 36 millones de personas que han ido al Seguro Social de los Estados Unidos a pedir el apoyo para poder salir adelante. Más aquellas personas que no están en el sistema de seguro social. Entonces son muchos más que 36 millones de desempleados en los Estados Unidos. Eso está pasando en un país que hasta hace 6 meses estaba en pleno empleo. ¿Saben de cuánto tamaño era el desempleo en Estados Unidos? Del 4%. Hoy te están en el 16%. Multiplíquenlo. Dense cuenta de lo que significa. Entonces, los países, ¿qué están haciendo? Buscando fórmulas para conservar el empleo. ¿Y cómo vas a conservar el empleo? Conservando las empresas. Y bueno, ¿cuál es la decisión que se han tomado? La mayoría de los países han tenido que pedir prestado o han tenido que aumentar impuestos. ¿Para qué? Para darles facilidades a las empresas. A ver, tu empresa, ¿qué necesitas? Apoyo, ahora que estamos hablando de la energía eléctrica. Bueno, te voy a dar como gracia 2, 3 meses de luz subsidiada, por ejemplo, ¿no? A ver, tu empresa, necesitas tiempo para pagar los impuestos, no te los voy a perdonar. Eso es mentira. Todas esas son mentiras de López Obrador. No le hagan caso. Es un mentiroso, ¿no? Eso que está diciendo del Fobapro y eso, ni siquiera lo entiende. Nomás lo suelta porque tiene boca, pero no, ni siquiera, bueno, porque él o alguien se lo escribe. Estoy molesto porque acabo de leer su panfleto que acaba de presentar el día de hoy y que nos lo va a estar recetando mañana, tarde y noche y que la verdad ni tiempo tenemos para eso, ¿no? Bueno, la verdad es que ni lo lean, la verdad ni lo lean porque mejor lean las críticas que van a venir con todo esto en los próximos días. Pero bueno, en el caso de las empresas, lo que están haciendo en otros países es apoyarlas con impuestos, apoyarlos con prorrogarles, no perdonarles nada, no se trata de perdonar, ¿eh? Se trata de decir, a ver, págame dentro de 3 meses los impuestos correspondientes o te los voy a prorrogar por lo que resta del año. En fin, hay diferentes maneras de atender la problemática de las empresas. ¿Con qué propósito? Que no desaparezcan, que continúen generando empleo. Eso están haciendo en todo el mundo. Ya les daba cifras en días pasados de lo que está invirtiendo cada país en la búsqueda de soluciones para poder atender la problemática que se está presentando en el mundo. Y por aquí creo que tenía todavía guardada ese dato que habían, déjenme ver si lo tengo, para que tengan ustedes una idea de lo que están invirtiendo otros países. No la tengo. Lástima, porque aquí está, bien, aquí justamente tengo la información para que se den una idea lo que está invirtiendo cada país. No me voy a comparar con Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos le va a meter 660 mil millones de dólares. 660 mil millones de dólares de apoyos gubernamentales para proteger empleos
pago de salarios a causa de la pandemia. España. España va a meterle 110 mil millones de dólares. Canadá le va a meter 80 mil millones de dólares. Brasil, 18 mil 600 millones de dólares. Perú, Perú, que es una economía más chica que México, le va a meter, se me movió, 17 mil 400 millones de dólares. Chile, 16 mil 750 millones de dólares. ¿Saben cuánto va a meter el gobierno de México en apoyo gubernamental para proteger el empleo y el pago de salarios a causa de la pandemia? 2.060 millones de dólares. Saquen cuentas. A ver, ¿qué están haciendo los demás países? Lo que pueden, ¿sí? Si te estás endeudando, los países como México tienen capacidad para endeudarse y salir a resolver este tipo de problemas. Lo que tengas que hacer esto es como cuando tienes un enfermo en casa y dices, a ver cómo le hago, pero tengo que salvar, ¿sí? Tengo que salvar la casa y a ver cómo le hago, ¿no? Pues así tendría que hacer este gobierno y no lo está haciendo. No está protegiendo el empleo. Les daba el ejemplo. Hoy viene todavía en medios del millón de créditos que ofreció a través del Seguro Social López Obrador, de mendigos créditos de 25,000 pesos con intereses del 6%, ni siquiera han llegado a 400,000 que los quieran aceptar. Ese es el desprecio, ese es el poco interés que tienen los empresarios, no quieren limosnas. Pues me voy a endeudar, ¿para qué? ¿Para algo que no va a salvar mi empresa? ¿Para algo que no va a salvar mi taquería, mi taller, mi salón de belleza? No, pues mejor le cierro y a ver a qué me dedico yo, ¿no? Esa es la circunstancia en la cual se está presentando el mundo. Blanca Leticia López, Juan María, ¿sabes la realidad de la educación en México? En Puebla ya pasaron todos los alumnos. ¿Será que optarán así todos los estados? A ver, Blanca Leticia, ayer lo comenté aquí, sí, lo que decidió el gobernador de Puebla es que, como les decía mi maestro, que todos pasan, ¿no? Todos pasan. Aquí nadie reprobó, en Puebla nadie reprobó, se acabó el ciclo escolar, a ver cómo le hacen. Bueno, pues la decisión del gobernador de Puebla y así es en ese estado. Otros 22 gobernadores han tomado la decisión de que se termine el ciclo escolar a distancia y se reanuda en septiembre próximo. Son 22 gobernadores que han tomado esa decisión. Yo creo que la educación sería un tema obligado pensando en septiembre próximo. Pero no quiero revolverme. Tengo la idea muy clara de lo que quiero sugerir, de lo que quiero proponer. A lo mejor nadie me va a hacer caso, pero sí creo que hay que ir pensando en septiembre para poder atender la situación de la educación en México. Entonces, por lo pronto sí puedo decir, Blanca Leticia, qué es lo que está pasando con respecto al ciclo escolar. 22 estados, seguramente todo el país va a terminar la educación a distancia. Es algo que se manda en la mesa. Entonces, él a ver cuándo, a ver, nadie le va a hacer caso al secretario de Educación finalmente, ¿no? Entonces, él está jugando ahí con López Obrador, a ver si el 1 de junio regresan a clases. No, no van a regresar, ¿eh? Van a ver que Claudia Sheinbaum va a entrar también a la misma dinámica y la Ciudad de México igual van, es más, y ni caso les van a hacer. A lo mejor las escuelas públicas pudieran entrar a regresar a clases por ahí por junio, pero las privadas les garantizo que no van a regresar a clases los muchachos de primaria, secundaria, prepa y hasta seguramente, es más, creo que el TEC de Monterrey también ya y otras universidades como el ITAM ya habían tomado la misma decisión. Saludos para Gloria Macías, Joe Martínez, María Luisa Hernández. Dicha, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos, Herminia Ramírez Reynoso. Muchos saludos a mi pueblo, San Julián, Jalisco. Rodolfo Ramos Orozco, Roberto Castro Palomino, Rafa Saavedra. Y yo que pensaba que había bajado la gasolina en The Woodlands porque aquí vive su hijo, ¿no? Ah, no, esa es fina. Sí, a ver, lo que está diciendo Rafa Saavedra, el hijo de López Obrador vive precisamente en el estado de Texas. Recuerden ustedes que el nieto de López Obrador está registrado americano, seguramente tendrá la doble nacionalidad, es una prerrogativa que puede tener el bebé y la esposa, no, la esposa es una ejecutiva de una empresa tejana y bueno, ahí vive en Texas uno de los hijos de López Obrador. Y bueno, yo realmente no suelo incursionar mucho en cuestiones de la familia porque si los jóvenes estos no están dando lugar para que
se les critique tanto a pesar de su chocolatera y de su cervecera, que tanto se comenta, pero no, de veras, no me interesa caer en eso cuando tenemos un país en una crisis galopante y seria, ¿no? Saludos, Blanca Leticia, eh, dice México, cero. Saludos, Chava Lara Elizondo. Mi querido Memo Ortega, un fuerte abrazo. Guillermo Ortega Ruiz, se te respeta y se te aprecia. Fabi Jauregui, saludos para Gaby Muñoz, muchos saludos, prima. Y Salvador Lara Elizondo, saludos desde Estados Unidos. Ah, pues va el saludo hasta Estados Unidos. Y bueno, pues que hay mucho más de qué seguir hablando. Bueno, ya les di este panorama con el tema energético que realmente quería comentarles, pero la situación de la pandemia sigue de la patada, ¿eh? El director de los Centros de Atención de los Estados Unidos proyecta que para el 1 de junio en Estados Unidos habrá más de 100,000 fallecidos por el coronavirus. Este director, Robert Redfield, proyectó que el número de fallecidos sería ese, 100,000 para el 1 de junio. Entonces esto es para que ustedes se den una idea. Trump dice por su parte en Twitter que aún no ha tomado la decisión sobre los fondos que va a retirarle a la Organización Mundial de la Salud. Dijo Trump que no ha tomado la decisión en respuesta a un informe de Fox News que aseguraba que la administración planea restaurar algunos fondos a la organización internacional. Ya ven que hizo su berrinche, que porque según él estaban protegiendo en la Organización Mundial de la Salud a China, y bueno, pues estos son de las situaciones que se estaba presentando. A propósito, la Organización Mundial de la Salud informó que rociar desinfectantes sobre personas u objetos para matar el coronavirus causa más daño que bien. Rociar desinfectantes en el exterior o en espacios amplios, lo hacemos mucho, ¿eh? Pongan atención a eso, ¿eh? Rociar desinfectantes en el exterior o en espacios amplios en el interior de casas o bien de oficinas para tratar de matar el coronavirus puede hacer más daño. Además, hacerlo sobre personas es incluso una peor idea. En un aviso actualizado sobre el control de infecciones, la organización citó estudios que demuestran que tratar de rociar lejía u otros productos químicos en un área amplia es ineficaz. Lo mismo ocurre con la desinfección con luz ultravioleta, está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud. Así que pues ya nos han dado muchas recomendaciones. ¿Para qué andar inventando cosas que no vienen al caso? Eso es muy relevante. Oigan, sigue el tema con los niños. Murió un bebé británico, ahora ya brincó el charco, para que vean, de apenas 8 meses tras desarrollar el raro síndrome inflamatorio. Un bebé en Reino Unido murió de este síndrome similar a la enfermedad de Kawasaki que aparece en menores de edad. El bebé de apenas 8 meses se convierte así en la víctima mortal más joven en suelo británico. En Estados Unidos, como les he informado, las autoridades de salud pública ya lo denominan síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico y es el estado de Nueva York el epicentro con más de 100 casos y al menos 3 fallecimientos. Les estoy dando esta información desde hace tiempo y bueno, pues para que lo traigan ya en la mente como una de las situaciones. Miren, esa información que me proporcionó Maru y que a la vez se la proporcionó el doctor Oscar Ramírez. En entrevista con la Deutsche Welle, la agencia alemana, Francisco González, quien es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, comenta sobre la forma en que algunos países de la región están manejando la pandemia. Le preguntaron acerca de este tema a este especialista. Países como México, según el informe que ya les comenté mucho de The New York Times, ¿cuáles cree usted que serían las razones por las que estos gobiernos no dan datos reales? Dice, aquí entran en juego dos componentes. Primero está el factor estructural que ya vienen arrastrando desde hace muchos años y que tiene que ver con falta de inversión acumulada. Sí, ya lo hemos comentado. Ahorita sigo con la nota. El sistema de salud de México está roto. Así lo recibió este gobierno, sí, pero este gobierno el año pasado le quitó 1,400 millones de pesos al sistema de salud. Y como si fuera un gran logro, López Obrador dijo que los 40,000 millones que eran destinados al Seguro Popular los destinó al
el combate de la pandemia. Sí, nada más que no nada más están los enfermos del coronavirus, que van a ser los enfermos de diabetes, los enfermos de cáncer, todos los otros enfermos que tienen que ser atendidos por el sector salud. O sea, han hecho una mezcolanza terrible y en lugar, este gobierno ya ha hecho dos presupuestos y en esos dos presupuestos el presupuesto para salud va en el orden del 4%, que es poquísimo para un sistema de salud tan roto como el mexicano. ¿Qué es lo que está diciendo este especialista? Como estaba ya mal el sistema, es decir, el Estado no tiene la capacidad para llevar a cabo mediciones, pruebas y tejer fino. Aunque los gobiernos hubiesen querido hacer más, no hubiesen podido con tal déficit acumulado. El segundo factor es más coyuntural, que tiene que ver con manipulación por cuestiones políticas, que eso es lo que ha estado pasando en México, que el principal vocero del gobierno se ha dedicado a hacer grilla, se ha dedicado a hacer, me dijeron una palabra muy, muy fea el otro día, un amigo que lo conoce, me lo dijo muy feo, dijo, perdimos un epidemiólogo y ganamos un cinturita, por usar el término que no es tan ofensivo. Pues esto es lo que dice este especialista y se añade a lo que muchos han venido señalando al respecto de todo esto. Miren, les voy a compartir algunos tweets que me han llamado la atención. Daniel Becker, que es un agente respetado, dice, Estados Unidos con un 4% de la población mundial tiene casi el 29% de los muertos del COVID-19 del mundo. Eso es para que vean en el caso de Estados Unidos. Y de las cosas que también se están presentando, López Gatell reconoce que los casos graves de COVID-19 no rebasarán la capacidad hospitalaria. Eso es lo que está diciendo Hugo López Gatell, el subsecretario de Salud, y afirmó que gracias a la intervención oportuna por parte del gobierno y la colaboración de la población, la capacidad hospitalaria de atender casos de COVID-19 está garantizada. Confiemos en que sea cierta. Qué bueno que no necesitemos el 100%. Y la verdad es que hoy, aún así, ya tenemos más muertos que China. Sí, ya desde ayer tenemos más muertos que China. Saludos a Arturo García Caudillo, también viejo conocido del mundo del periodismo. Bernabé Bañuelo, saludos maestro, gracias por ilustrarnos. Saludos mi estimado Lalo Álvarez, muchas gracias por estar participando. Bueno, pues por otro lado, híjole, bueno, no quisiera ocuparme tanto de estas críticas, pero pues va como lo publica hoy el nuevo Herald, y yo lo tomo del sitio de Andrés Oppenheimer, el oscuro contrato de México con los médicos cubanos. El gobierno populista de México, esto lo escribe Andrés Oppenheimer, dice que defiende a los oprimidos, pero ha contratado más de 590 médicos y enfermeros cubanos, a pesar de que relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han denunciado que los miembros de estas misiones médicas cubanas podrían estar sometidos a condiciones de semi-esclavitud. En general, no hay nada malo en que México invite a médicos extranjeros para ayudar a combatir la pandemia de COVID-19. Y no habría nada de malo en que México invite a médicos cubanos si se hiciera de manera transparente y dentro de los estándares internacionales de derechos humanos, pero ese no parece ser el caso. Entre 590 y 800 médicos cubanos han llegado a la Ciudad de México en las últimas semanas, según una noticia de la agencia de noticias EFE atribuida a fuentes del gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de López Obrador ha dado pocos detalles. Nosotros tenemos un convenio de colaboración de salud con Cuba desde hace tiempo, en particular ahora para la atención de la pandemia. En noviembre pasado, el relator de Naciones Unidas para esos temas dijo que podría equivaler a trabajo forzado. Pero fíjense ustedes ese detalle que ya más o menos se lo había adelantado. Los médicos cubanos en el extranjero solo reciben alrededor del 20% de sus salarios, solo les dan el 20% de sus salarios, mientras que cerca del 75% se va a la dictadura y el 5% restante a la Organización Panamericana de la Salud, que vergonzosamente se presta a mediar este tipo de convenios con Cuba. ¿Cuánto les pagan a nuestros médicos? Si digo, aquí, pues creo que les deben pagar más que a los pobres cubanos, pero pues ese no sería el problema de México. Regreso con el tema de la energía, porque
creo que hay algunos tweets que valen mucho la pena comentarlos. Miren, por ejemplo, Gabriel Cuadri, a quien ustedes deben identificar porque es el de la combi en una de las campañas pasadas, Gabriel Cuadri de la Torre. Nunca ningún gobierno había tomado decisiones de política energética tan demenciales. El acuerdo de la Secretaría de Energía, publicado ayer, demuele y aborta la transición hacia energías limpias y renovables, y es un atentado contra el clima, el medio ambiente, la salud y la vida de millones. Esto lo dice Gabriel Cuadri. Les insisto, es un especialista en esta materia. Claudio X González, que ha sido muy criticado porque pues ha sido una voz crítica en materia de educación y en materia de corrupción. Cuando busquemos, pongan atención a lo que les voy a leer de Claudio X González porque hay que nos talee, es de talado, que nos taladre, perdón, que nos taladre lo que voy a leerles. Cuando busquemos explicarnos por qué nuestra economía decreció más que otras, por qué tanto desempleo, pobreza, recordemos este tipo de decisión que en su irracionalidad, arbitrariedad, destruye la confianza en el gobierno y en México como destino de inversión. A ver, les voy a añadir a lo que ya les dije de la cuestión de energía. La Unión Europea le envió un comunicado a México, los 28 países que integran la Unión Europea, Canadá también. ¿Saben por qué? Porque entre los dos, Canadá y la Unión Europea, habían invertido en México 7,000 millones de dólares para la producción de energías limpias. En el momento que el gobierno toma la decisión de que Comisión Federal de Electricidad le comprará primero al propio gobierno que a las empresas con las que ya tenía contratos y que van a estarse violando estos contratos. Bueno, aparte, dejen de eso las demandas que ya les comentaba que a las cuales se refiere Carlos Loret, aparte de esas demandas, el daño que va a sufrir la economía nacional, porque, pues porque imagínense ustedes creen que va a haber inversionistas que después de lo del aeropuerto, después de lo de la cervecera de Mexicali, después de todo esto que ha venido pasando, ¿ustedes creen que van a querer venir a invertir en México, a arriesgar su dinero en un gobierno que no respeta la ley, que no respeta los acuerdos? Pregúntenselo. ¿Ustedes creen que los mexicanos que tienen mucho dinero van a querer arriesgar su dinero? No. ¿Saben qué va a pasar? Los que puedan lo van a sacar del país y va a ser más grave la situación que estamos viviendo ya en nuestro país. Estos tweets me parece que valía mucho la pena que les estemos compartiendo, dice Javier Lozano Alarcón, quien fue senador y secretario con Felipe Calderón. Increíble, somos una vergüenza internacional. Aplausos para Rocío Nale. Rocío Nale es la secretaria de Energía. Esto porque, como les he dicho, la Secretaría de Energía asume totalmente el control del sistema eléctrico nacional y frena inversiones en energías limpias o renovables, que son las cosas que les he estado comentando aquí. Saludos a Alejandra Ulloa, Chela Sandoval, también saludos por allá hasta California. Mi querido Gil de Anda, un saludo no sé si andes en Ciudad Guzmán, pero donde andes, mi estimado Gil de Anda, un fuerte abrazo. Joe Martínez dice, Andrés Oppenheimer tiene libros muy buenos, ahí me enteré de las joyitas de AMLO y el Bester. Sí, es un periodista muy calificado, es un periodista argentino avecindado en Miami, que tiene programas en la CNN y que yo lo refiero aquí con alguna frecuencia. Saludos también a Edgar Josué León del Toro. Bueno, pues esto de la energía, como ven, ha dado tema para estarle señalando muchísimas situaciones. Fernando Belaunzarán, que también tiene mucho juego político en Twitter. Ignoro si López Obrador, Rocío Nale y Bartlett se levantan cada mañana pensando cómo joder a México, pero qué bien les sale. Energía más cara y más contaminante, sepulta la 4T, la luz barata. Pues sí, sí da la impresión de que se levantan con ese propósito de darle al país. Miren, esta declaración del gobernador de Michoacán me llamó muchísimo la atención lo que dijo Silvano Aureoles, que tendrá muchas críticas, pero en este caso con la pandemia ha actuado bien, ¿eh? Aquí sí les puedo decir que el gobernador de Michoacán, como los de otros estados, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua,
han sido gobernadores que se han portado muy a la altura. La gobernadora de Sonora han estado tomando decisiones inteligentes. Bueno, Silvano Aureoles lanzó un llamado respetuoso a las autoridades federales de salud a hablar con la verdad respecto a la atención y respuesta que se brinda ante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. Y dice Silvano, dejen de mentirle a la sociedad mexicana en una crisis sanitaria tan compleja. Lo último que la sociedad espera de sus gobernantes y de los expertos como ustedes es que les mientan. Es lo que dice, entre otras cosas, el gobernador del estado de Michoacán. Y muchas cosas las estoy tratando de sintetizar porque sí quiero darles la mayor cantidad de datos que tengo a la mano el día de hoy. Fíjense, ahora resulta que López Gatell propone cubrebocas como medida auxiliar contra el COVID. Al detallar 5 medidas sanitarias para incorporar la vida diaria en la nueva normalidad, Hugo López Gatell afirmó que no es enemigo de los cubrebocas, se ha burlado de ellos. Tiene demencia, ¿eh? A pesar de ser tan joven, tiene demencia. Dice, por lo que planteó su uso como una medida auxiliar para mitigar la propagación del coronavirus. Nos trató como mensos cuando dijo, es que yo no propongo el uso del cubrebocas porque la gente cree que cuando ya trae el cubrebocas ya se olvida de todo lo demás. Sí, como si no supiéramos que tendríamos que guardar la distancia física, como si no supiéramos que tendríamos que lavarnos las manos, usar el gel antibacterial. Nos tratan como mensos, de veras, ya no como niños, porque los niños son muy inteligentes. López Gatell decía eso, ¿eh? Dice, es que yo no sugiero el uso de cubrebocas porque encontramos que se olvidan de todas las medidas más importantes. Voy a plantear el uso de cubrebocas como una medida auxiliar, como lo he dicho en innumerables ocasiones. No, no es cierto, no lo dijo así. Siempre lo descalificó y bueno, tanto así que aparece sin cubrebocas, siempre aparece sin uso de eso. Él y el presidente nunca usan cubrebocas. Dice, como se me ha querido ver, lo único que digo es que es una medida auxiliar complementaria que se suma al lavado de manos, la sana distancia, distanciamiento social, si se está enfermo de COVID o bien de otra enfermedad respiratoria. ¿Sí? Por eso es lo que justamente es lo que estábamos diciendo, que no somos tontos para suponer que ya porque traemos el cubrebocas ya nos está facilitando todo lo demás. No, 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 hasta eso más que no. Oigan, déjenme darles algo de información y pon mucha atención Gustavo Jiménez allá en Querétaro porque va a ser de mucho interés. Yo he escuchado mucha inquietud con respecto a los gimnasios y ya tengo 3 días queriéndoles abordar este tema. No me voy a quedar con la información, quiero compartírselas. Saludos también, dice Leti de la Vega. Ayer empezó a fungir como hospital el Autódromo Hermano Rodríguez y la afluencia de ambulancias con enfermos de COVID-19 ha sido constante. Sí, sí, Leti, fíjate que es de las áreas que de la noche a la mañana se fueron sacando de la manga. Primero se sacaron de la manga el centro de exposiciones, el City que está frente al hipódromo, y luego ya salieron como presumiendo que ya tenían el autódromo, ¿no? Son medidas tardías que tomó el Seguro Social en medio de las cochinadas que se han dado en la compra y la falta de materiales. Ah, que por cierto les tengo una grabación durísima de un médico que se va duro. Espérenme tantito y les doy la declaración de este médico, porque esto es con respecto a los gimnasios. ¿Es sensato ir al gimnasio a pesar de la pandemia? Mientras en varios países aún se aplican estrictas reglas de confinamiento por la pandemia del coronavirus, en Alemania reabren ya las puertas de los gimnasios. Ya está fútbol. La Deutsche Welle, que es la agencia que les decía de Alemania, hace una mueca, los dientes a la vista, los ojos entrecerrados, dice Lars Holdorf, el sudor le gotea de la barbilla, otra repetición, otra y luego otra. Se sienta la máquina de entrenar bíceps y completa su rutina. Sus poderosos brazos jalan las manijas de la máquina una y otra vez, el bíceps se alza y su cabeza se pone roja. No parece divertido. Fantástico, dice alegremente y respira después de haber terminado su entrenamiento en la máquina. El gimnasio es muy importante para mí. Y así muchos ejemplos que se han dado. El camino de Alemania para
liberar el tema de los gimnasios ha sido audaz. El número de infecciones ha vuelto a aumentar desde hace unos días y la canciller Merkel ya advirtió que no se debe poner en riesgo todo lo que se ha logrado. Casi 12 millones de alemanes visitan de manera más o menos regular los aproximadamente 9.700 estudios de acondicionamiento físico en el país, según las estadísticas de una asociación en Alemania. Para muchas personas, los gimnasios son una parte básica de su vida cotidiana y están dispuestos a pagar por ello una cantidad importante. Esto le da a la industria en Alemania ventas por 5.500 millones de euros. Entonces, para que ustedes se den una idea de lo que representa la desesperación de muchas personas que están hablando de la urgencia que tienen de que se abran los gimnasios y que están presionando de una manera muy insistente con respecto a todo esto. Y déjenme buscarles esta grabación del médico que de veras lo está señalando de lo que está pasando en el Seguro Social, esta situación que creo es aquí está, es un médico de un hospital del Seguro Social en Zacatecas, exhibió equipo de mala calidad otorgado y afirmó que su vida al Seguro Social le vale madre. O sea, la vida de los médicos al Seguro Social le vale madre. Eso es lo que dice el médico y escuchen parte de esto. Maru, se los vamos a compartir para que ustedes escuchen lo que dice este médico en la información con respecto a la falta de insumos. De protección personal. Quiero que ustedes lo vean, ¿sí? Se los voy a mostrar, si me haces favor. Está mostrando los materiales de pésima calidad. Nos entrega el Seguro Social en el HGZ número 1 de Zacatecas. Vamos a ver. Se está abriendo los materiales que, repito, son de muy mala calidad. Voy a adelantarle un poquito porque lo importante es la crítica que él formula en contra del Seguro Social. Eso es el equipo, el super equipo de protección. Es muy importante, compañeros trabajadores de nuestro instituto, que es claro que al instituto nuestra vida les vale madres, con esas palabras, ¿sí? Yo voy a ver al paciente, sí. Afortunadamente tengo los medios para comprarme mi equipo de protección, mi overall. Bueno, el volumen está bajito, les vamos a compartir esta afirmación, esta serie de afirmaciones de este médico de Zacatecas. Están tronantes y vale la pena que las vean. Yo se lo comparto para que lo puedan ver de qué manera están hablando. Siguen hablando de la falta de apoyos, de la falta de atención y de lo que está sucediendo en muchos hospitales del país. Yo les decía que todos los días, se presentan quejas de personas que no reciben los apoyos que se necesitan para poder hacer simplemente su trabajo, nada más, para poder hacer el trabajo. Fíjense, ya Eslovenia se declaró, que está re lejos de Eslovenia y Eslovenia cobra mucha notoriedad porque es la tierra de la primera dama de Estados Unidos, Milenia. Y bueno, pues Eslovenia se declaró ya libre de la pandemia y está ya anunciando que se declaró el fin de este problema para un país. Qué alegría, qué bueno que así lo estén dando. Oigan, la cerveza, qué serie de situaciones se han prestado y hoy quería compartirles esta nota que saca Milenio con declaraciones, ¿saben de quién? Del procurador del consumidor con respecto a la falta de cerveza. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, calificó de gravísimo error del gobierno federal cerrar las plantas cerveceras debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 y señaló que el aumento de precios en esta bebida se debe a que la cerveza que se vende es importada, toda vez que la que había en México nos la bebimos toda. En una audiencia virtual convocada por la diputada federal de Morena, Lérida Alavés, el funcionario afirmó que la alcaldía de Iztapalapa es la zona de todo el país en donde hay más gandallas y pasados de rosca. Así lo dijo él, al abusar en el alza de precios, al reconocer que los hacen pendejos. Así lo dijo, yo estoy nada más leyendo lo que viene en Milenio, pero advirtió que aplicará las multas
y embargará negocios. Sí, la verdad es que la cerveza, a los que nos gusta la cerveza, pues bueno, yo no he tenido ningún problema. Yo la verdad es que no tenía ningún problema en esta materia. Ya tienen por allí el- la liga de este doctor. Pero no me voy a ir hoy, sino me voy a ir sin hablar de los niños y los problemas de salud con los niños. Déjenme leer estos mensajes. Bernabé Bañuelos, maestro, agradezco si pudiera abordar el tema educativo desde su análisis y perspectiva. Con mucho gusto, Bernabé. Mañana con mucho gusto, aunque yo quería abordarlo hasta el lunes, mañana me daré tiempo para tratar el tema de la educación. Rosa Laura Osuna, aquí en Nuevo México vemos diferente. Felipe Moreno, se lo dirigía a Rosa Laura. Saludos, Felipe de Jesús Carranza, Pepe Díaz Becerra, Pepe, ya te extrañábamos. José Allende, Alicia Esther, es increíble cómo las autoridades de Querétaro rumbo a San Miguel de Allende detienen a los automovilistas por no traer cubrebocas. Javier Silva, saludos. César, mira, César Huerta, por aquí andaba tu papá hace rato, dos grandes periodistas del fútbol, de los deportes. Oigan, esto es con respecto a la salud de los niños. Pongan mucha atención porque es bien importante lo que les voy a decir. Se disparan 254% los casos de sarampión en 40 días. Esta información, los casos de sarampión en el territorio nacional han crecido 254% al pasar de 46 el pasado 22 de marzo a 163 en mayo, reveló la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el documento publicado el 1 de mayo, del total de casos, 147 se ubican en la Ciudad de México, 14 en el Estado de México y 2 más en Campeche. Bueno, pues ahí tienen lo que les he venido diciendo, esto lo publica Publimetro, lo que les he venido diciendo con respecto al sarampión. Se está disparando en 254%. Les vamos a compartir un video bien bonito de la vacuna a los niños. Es una cosa que van a poder verlo. Está ya ahí la liga para que ustedes lo puedan ver. Les recomiendo que lo vean. Es con respecto a la vacunación. A mí me gustó mucho y por eso se lo quise compartir. A mí llegó y por esa razón no me quedé con él. Simple y sencillamente es vacuna a tus niños y niñas. Hoy la pandemia por coronavirus nos muestra lo que sucede cuando no se vacuna a los niños. Saludos a Jorge Naveja y saludos allá en la Unión de San Antonio. Oigan, malas noticias para quienes alguna vez trabajamos en Grupo Radio Centro. Mi querido Rafa Flores, no has hecho presencia el día de hoy, pero yo tomé de tu Facebook la información correspondiente a la desaparición de 10:30 de AM Radio Centro, la estación de la gran familia mexicana, una estación que duró muchos, muchos años y en la cual pues por allí pasaron nuestras voces por mucho tiempo y tristemente pues esta estación está desapareciendo del cuadrante. Creo que va a permanecer en internet, pero mi saludo para gente como Mati Rico, gente que estaba por muchos años allí, Yolanda, que estaban trabajando en esta estación de Grupo Radio Centro. Y Rafa Flores escribe algo muy interesante que me gustó mucho, Rafa, esto con los trabajadores de Bimbo. Bueno, antes de entrar a lo de los trabajadores de Bimbo, la estación de radio, eso ya ocurrió desde ayer, fue una noticia, 97.7, que por muchos años fue líder en Ciudad de México, era la estación juvenil, que por muchos años el campeón programó Gabriel Hernández, la programó por muchos años, él la hizo la estación de mayor rating en la Ciudad de México, 97.7, fue comprada, fue adquirida por MBS Comunicaciones. MBS la va a hacer grupera, ya va a ser a partir del 1 de junio una estación de corte grupero que tiene también muy buenos resultados. Yo no tengo nada contra la música, a mí me da exactamente lo mismo, a mí no me gusta, pero pues tiene muchos adeptos y a partir del 1 de junio la mejor será la estación que ocupa el 97.7 de la banda de FM en la Ciudad de México y desaparece otra institución de esa frecuencia, Universal Estéreo. Un abrazo para mi queridísimo Adolfo, que es Adolfo Fernández,
que fue la voz de Universal desde hace muchísimos años, un gran amigo, un gran programador, su hijo Fito, gente con la cual tuve la suerte de trabajar muchos años en Grupo Radio Centro. Sea la suerte que tenga Universal, ya fue una gran institución que tú tuviste allí en tus manos, mi muy estimado Adolfo Fernández Cepeda y tu hijo Fito, con quien también tengo un buen contacto. Bueno, les hablaba de los trabajadores de Bimbo, reparten más de 450 despensas al día. Esto lo pone Rafa Flores en su Facebook, a médicos, enfermeras y sociedad en general, encabezados por Gerardo Cortés García, integrantes del Sindicato Nacional de Harineros Panificadores de la CTM, realizan una noble labor durante esta emergencia sanitaria a través de un equipo de trabajo de gestores, médicos y personal de apoyo. La labor es en beneficio de médicos, enfermeras y ciudadanía y se realizan donaciones en hospitales y sociedad civil, en especie como despensas, pan, desayunos y artículos médicos como caretas, gogles, guantes y cubrebocas. El objetivo de sumarse a la lucha contra esta pandemia hace patente el espíritu solidario de los trabajadores de Bimbo. Así que hay que reconocer cuando se dan este tipo de manifestaciones que hablan de la calidad humana. Saludos a Magdiel Gómez, también saludos a René Vázquez. Gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad, en estas oportunidades que hemos tenido de estar aquí muy juntos en una oportunidad que la vida nos ha dado por esta pandemia. Yo ya me voy a despedir, ya se la hice larga el día de hoy. Gracias por el favor de su atención. La invitación es para que conservemos la distancia física, conservemos esa sana distancia de 1,5 metros, 2 metros, que nos lavemos las manos constantemente, que nos pongamos careta cuando salgamos, bueno, que mascarilla, como quieran llamarle, da lo mismo, usar el gel antibacterial. Recuerden los síntomas: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto. Si tienen alguno de estos síntomas, bueno, pues acudan a su médico, hablen con su médico, porque es importante que se atiendan a tiempo. Y miren, voy a dar esta nota porque la verdad, contra lo que se pueda pensar, dice, es una nota que publica La Otra Opinión, que la dirige Ricardo Alemán. Gastan 13 millones de pesos para remodelar Palacio Nacional, donde vive López Obrador. A mí no me parece mal. Perdón, no me parece mal, porque parte de lo que tiene que hacer un país como México es tener los recursos para atender la pandemia, pero también para atender su riqueza cultural, su riqueza arquitectónica, su riqueza arqueológica. Durante su campaña, López Obrador aseguró que su gobierno sería diferente. Para ello prometió que se acabarían los sueldos y gastos altísimos de los funcionarios públicos. Estoy leyendo La Otra Opinión. No habría privilegios y aplicaría medidas de austeridad para acabar con los excesos. Sin embargo, como hemos visto, todo lo que prometió resultó ser puras mentiras, ya que a lo largo de 2019 hemos visto a funcionarios de la Cuarta Transformación poniendo el ejemplo de cómo se puede tener una vida austera, esto entre comillas. Esto dice, bueno, viene el caso de Ana Gabriela Guevara, que lo comentamos en otro momento. Pero la información es que Hacienda invirtió 13,458,000 pesos para impermeabilizar las azoteas y remodelar las fachadas y balcones de este recinto histórico. Y hay que, hay que impermeabilizar el Palacio Nacional, que va a costar, sí, sí cuesta, lo siento mucho, sí, pero pues en ese tipo de cosas no se puede escatimar, es parte de nuestra riqueza, es parte de nuestro patrimonio histórico, cultural. Yo eso no lo puedo criticar. Miren, yo le critico a López Obrador un montón de cosas, pero esto no, ¿eh? Me parecería una irresponsabilidad que empezaran goteras. Imagínense goteras y que dañen los murales históricos, los murales de Diego Rivera que están ahí en Palacio Nacional. Esa sí sería una verdadera irresponsabilidad. No me quise ir sin compartirles esta nota para que vean que cuando hay que darles la razón, les da uno la razón. Y quien quiera leer el panfleto que publica hoy López Obrador, con mucho gusto lo comentamos. Con mucho gusto hoy lo publica. No, van a perder su tiempo, pero pues si quieren hacerlo, yo respeto, como diría Bora. Gracias y saludos a Andrés Rombo. La insistencia, ya les hablé
del sarampión y lo que está significando en el país. Por lo tanto, además de esta pandemia que estamos padeciendo, hay que vacunar a los niños contra el sarampión y contra la polio. La polio y el sarampión matan niños, matan seres humanos, dejan marcas de por vida. Es importante la vacunación y que cuando tengamos por fin una vacuna contra el coronavirus, ojalá todos tengamos la disciplina de vacunarnos para poder llegar a una solución. Muchísimas gracias por favor su atención. Eh, no saben el placer que me significa el preparar material para hablar con ustedes de este tipo de temas. Espero que haya sido claro todo lo que traté de resumir con respecto al tema de energía, el tema de energéticos, que insisto, nos va a costar más la luz. Nos va a costar mucho más pagar el recibo de la luz por este tipo de caprichos, este tipo de visiones tan viejas, tan atrasadas. Y escuchen a los especialistas, a los que saben mucho en el tema energético, no se van a encontrar uno que le dé la razón a este gobierno con las decisiones que están tomando. Muchas gracias y me sigo, voy a seguir hablando de muchos temas, por lo tanto, mejor aquí le paro. Mis mejores deseos, que tengan un buen descanso en el momento en que estén viendo esto. Mi invitación es para que nos acompañen. Si les gusta, recomiéndenos, replíquenlos y aquí nos vemos. Si llegan tarde, no importa, ahí está la grabación, pueden sintonizarla, pueden pasársela a sus amigos y lo que quieran que vayamos tratando, abordando, será un placer hacerlo. Muchísimas gracias, cuídense mucho, por favor.